Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Buenos días, mis queridos y mis queridas alquimistas. Estamos un nuevo sábado aquí. Menos mal el astrosol nos acompaña para podernos calentar y podernos recordar esa tibieza, esa calidez de la que estamos rodeados y que muchas veces no somos conscientes a través de la naturaleza. Esta es su servidora Catalina Espinosa, un nuevo sábado, un nuevo programa de alquimia, recordándoles que este programa está justamente diseñado para todos aquellos temas que a todos nosotros nos interesan, de crecimiento personal, metafísicos, holísticos, igual invitándoles a que sean parte de esta gran conversación con nuestra experta el día de hoy. Una mujer que no solamente es sabia por su sabiduría de conocimiento, sino sabia justamente por su proceso de vida, aquellas cosas que hoy nos va a venir aquí a regalar, a comentar un poquito y conversar un poquito de aquellas etapas que todos nosotros atravesamos, la niñez, la juventud, la adolescencia y la vejez o la adultez. Bueno, como siempre, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por ese tiempo que nos regalan sábado a sábado. Su presencia empodera mucho, mucho, mucho este programa. Entonces arrancamos como siempre, así como cuando éramos niños. Me gusta a mí hacer esa analogía en que nos empiezan contando un cuento para abrir un poquito el preámbulo de lo que vamos a conversar ahora. Bienvenidos y bienvenidas. La vida se compone de etapas, de ciclos, de periodos y de fases, de capítulos. Nuestra existencia está comprometida a un conjunto de ciclos que se van abriendo y se van cerrando. Somos parte de un movimiento continuo y a veces este movimiento no cesa. Todo evoluciona dentro de nosotros y fuera de nosotros. La frase, y más que frase de esta semana, es una especie de reflexión o de pregunta que nos abre así todo el preámbulo a lo que vamos a conversar el día de hoy. Si le preguntaras al niño que fuiste, ¿cómo te ve ahora que ha pasado el tiempo? ¿Qué crees que te diría? Bienvenidos y bienvenidas. Mi querida Judith, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este tema que es un poco incómodo, pero necesario de tocar. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, Katy. Yo feliz de estar contigo, de estar en esta oportunidad que nos da la vida de reencontrarnos y a su vez de compartir un tema tan hermoso como este, ¿no? De traer a nuestro niño, a nuestra niña interior a sentarse junto con nosotros para este conversatorio. Así es que, pues, ahí dispuesta para hacerlo. Sí, realmente esto que acaba de señalar ahora es muy marcado, porque justamente esta mañana, mientras iba preparando todo este tema, me iba preparando yo para la conversación, yo decía, Judith, ¿en qué momento, no sé si usted llegó a intuir, yo no, en qué momento, después de ser mi terapeuta, porque tengo que reconocer que esa es la admiración que yo tengo a la persona que me acompaña, ese profesionalismo y ese lado humano que estuvo en su momento a mi contingente, ¿no? Abrazándome y conteniéndome en los procesos que yo vivía. Qué bonito, yo no intuí que después de ser la terapiada iba a pasar a ser la que entrevistaba. Qué hermoso, y como usted dice, gran pretexto para juntarnos ahora, Judith. Sí, hermoso pretexto y también hermoso el tema, porque digo, estamos en un momento de la vida en que queremos regresar la cabeza un poco a mirar desde cuál es ese camino recorrido. Te decía un momentito antes de comenzar, decía, en algún momento pensamos y soñamos en el momento que estamos viviendo actualmente. ¿Y qué pensábamos? ¿Qué soñábamos? ¿Estamos cerca de lo que soñábamos o estamos muy lejos? ¿Estamos a medio camino? ¿Dónde estamos? Y en todo ese camino, nuestras partes que fueron componiendo lo que somos hoy, pues tienen algo que contar. Judith, primero, antes de ingresar justamente a este tema, cuéntenos un poquito quién es Judith Morejón, cómo llegó justamente a esto de la terapia sistémica, que es la base de lo que vamos a conversar ahora. Cuéntenos un poco de su experiencia, por favor. Bueno, Judith Morejón es un ser humano que le ha tocado lidiar con cosas interesantes y que ha sido de muchas maneras también bendecida en la vida, porque los desafíos que se me han puesto me han convertido en la médica. Soy médica, mi formación de base es ser médica. Tuve la oportunidad de hacer esta formación en terapia familiar con enfoque sistémico, que el Ministerio de Salud Pública me reconoció como médica familiar, pero soy en realidad médica terapeuta familiar. Trabajo el tema de salud mental. He tenido la inmensa
oportunidad también de hacer docencia universitaria en varias universidades que me han abierto sus puertas y me han dado la oportunidad de construir caminos con sus estudiantes y también de instituciones públicas privadas en las que he estado al frente de temas de familia, como estoy hoy, ¿no? En el que siento que este camino que recorrimos juntas un momento ha dado a luz a este bello ser humano que es el que ahora me entrevista, que está compuesto de todo ese camino. Y digamos que eso básicamente es, ¿no? Que soy una persona que se siente bendecida porque han formado parte de la historia de muchas familias con las que me han permitido crecer. Soy madre de 2 hijos maravillosos, mi mejor regalo en la vida, ellos, con los cuales he construido. Soy viuda, me enviudé tempranamente y eso fue el mayor desafío de mi vida, de un hombre maravilloso que fue el padre de mis hijos y que actualmente tengo otro maravilloso ser humano de compañero de camino, mi esposo actual. Entonces, digamos que eso resumiendo es mi camino de personal de este tiempo y profesional también. Judith, eso que usted acaba de señalar, yo creo que es incluso la base angular o la piedra angular de justamente sentir esta necesidad de conversar al respecto de esto, porque como usted dice, en su parte, en su profesional, en su área profesional, en su momento fue también acompañándome a mí en este proceso de reconstrucción, porque yo digo de algunas veces en estos procesos de vida, los seres humanos justamente por estos desafíos que tenemos que ir, nos vamos como fragmentando, ¿no es cierto? Y vamos dejando pedacitos, 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 y es necesario en su momento regresar a vivir y retomar esos pedazos para ahora estar en esta integridad, que obviamente esto es un camino que toda la vida será, porque no es que solamente por un proceso ya se acabó y no va más y estoy entera y todo lo demás. Sin embargo, es eso, el reconocer que tengo ciertos fragmentos de mí, ciertos procesos que a lo mejor me quedé enganchada, dejé un pedacito de mí y que ahora es necesario. Y si usted no dice lo contrario, yo creo que gran parte de eso está enfocado en la niñez. Uh-huh. Mire, Katy, es bien importante esta parte que usted lo menciona porque es lo que lleva muchas veces a la terapia o que se descubren en los procesos terapéuticos. Cuando nosotros somos pequeños llegamos a una familia en la que de alguna manera nuestros padres o quienes son los vehículos que nos traen a esta vida nos esperan con amor, con ideas, con entusiasmo, con sueños. Aunque en ese momento unas vidas son maravillosas y otras no tanto. Entonces, en esa primera etapa, cuando venimos al mundo, cuando tenemos estos adultos acogientes que nos dan su camino, tenemos la etapa, la del apego, ¿no? En la que es tan fundamental este momento, este tiempo, estos primeros, desde el nacimiento hasta los 3 años, digamos que fundamentalmente en esta relación, en este vínculo. Yo pertenezco a una fundación que es la Fundación IANTE, es justamente de la teoría del apego, en que trabajamos con fuerza porque este tiempo sí repercute luego en la edad adulta. Son tiempos en los que nosotros no somos conscientes de lo que pasa, de las dificultades de nuestros padres, de las dificultades de nuestras familias, pero sí nos afecta. Entonces, eso es bien importante porque nosotros decimos el apego es desde la cuna a la tumba. Sin embargo, la primera parte de estos primeros años son fundamentales porque es el vínculo para experimentar el sentirnos verdaderamente amados, sin necesitar dar nada, sino solamente ser. Y eso no siempre ocurre. Entonces, esa es una parte que no lo recordamos tampoco y que a veces aparece porque si bien es cierto, es un tiempo en el que nosotros somos sensorialmente bien abiertos, a veces la memoria en imágenes no tiene toda la capacidad de captar esos momentos, pero aparecen luego. E igual en la primera infancia, ¿no? Desde los 3, 5, 6 años, en los cuales ya estamos un poco más conscientes, empezamos a comernos el mundo, a descubrir, a fortalecer habilidades, y que la familia, siempre el entorno es importante. Por eso es que mi formación sistémica me permite explorar esos ambientes, esos sistemas que llamamos nosotros, que entran en relación con nuestra vida familiar. Nuestro primer sistema es la familia, sí. Sin embargo, nuestros sistemas en los cuales entramos en relación
nuestro padre y su trabajo, nuestra madre también y su trabajo actual, las familias extendidas, luego el sitio donde primero nos cuidan, todo eso da aportes, da caminos. Entonces creo que eso es importante y fundamental irlo revisando, porque como te digo, no hay 100% conciencia. Algunas personas son increíbles, recuerdan cosas que les pasaron desde los 2 años, pero otras tienen bloqueado. Y sabemos, como tú decías, de estos pedacitos, de estas situaciones fuertes que en su momento fueron haciendo que se quede impregnado en nuestro cuerpo, pero no en nuestros recuerdos gráficos como memorias dadas. Y la mano solícita de alguien que nos acompaña en su momento puede ayudarnos a reparar estas historias que no por mala intención. Yo no he encontrado, creo que nunca, un padre o una madre que con intención mala daña a sus hijos. Lo hacemos sin saberlo, sin darnos cuenta. Así es que estamos aquí en este camino de reparación. Yo recuerdo que una de las frases mías en una conversación con usted fue justamente decir que yo ahora, desde esta adultez, lograba entender, entre comillas, justamente todos estos procesos que se habían venido dando. Pero lo que yo no había entendido es que, claro, esta mujer, esta adulta que ahora soy, entiende, pero la niña no. La niña más bien se quedó en la herida. Cuéntenos un poquito de esto, por favor. A ver, cuando nosotros somos niños, ¿no? Por eso es que en esta fundación nosotros trabajamos por sensibilizar a los padres para darse cuenta cómo nos llega siendo niños estas emociones y estas situaciones que vivimos. El niño fundamentalmente es emoción. Él se llena de emoción. Si ustedes tienen niños pequeños en casa, van a ver que cuando ellos se ríen, llenan la casa, cuando lloran, se cae todo, cuando están enojados, pues ellos son emoción, pura energía. ¿Y el adulto qué hace? El adulto contiene, sostiene. Cuando trabajamos en terapia, como tú lo refieres, como en ese momento tal vez el padre o la madre o el adulto que nos haya cuidado no tenía esta conciencia como de entender esta situación del niño como él le afectaba, tal vez reprimía de manera fuerte. Pero ahora nosotros adultos tenemos la opción de nosotros reencontrarnos con esta parte, con este niño, esta niña que a veces salta en determinados momentos de nuestra vida adulta y contenerlo de manera amorosa, de manera solícita, de entender que nosotros estamos dando respuesta a algo que en su momento no sabíamos cómo hacerlo de otra manera. El niño desarrolla recursos propios porque no sabe cómo hacerlos y a lo mejor el adulto o la adulta que nos cuidaba no supo cómo enseñarnos. Entonces, o vivieron también situaciones difíciles y no sabía cómo vernos, ¿no? Entonces, creo que eso es importantísimo para ayudarnos a no entrar en el juicio de las cosas, no entrar en el juicio de los padres o de los cuidadores, porque más bien el entendimiento, el empatizar, hacer una empatía primero con nosotros como niños o niñas, ¿no? De lo que vivíamos, de cómo lo sentíamos, porque no teníamos la capacidad de responder cognitivamente, porque éramos niños, y esa capacidad viene más bien con el inicio de la adolescencia. Entonces, eso es importante, crearnos o fortalecernos en esa sensibilidad de vivir eso. Entonces, creo que esa parte es importante. Esa parte de trabajar en nosotros, si no hemos podido hacerlo, de entender también a esos adultos, de liberarnos de cargas, como hace un momento tú mencionabas cuando iniciábamos de esta mochila que llevamos, ¿no? Y quedarnos en esa mochila con lo que necesitamos para el camino, pero liberarnos de muchas cargas, de muchos pesos que llevamos en ella y que no nos ayudan. Y es impresionante porque incluso yo he podido ver físicamente, ya cuando se ha vivido un proceso, empieza a ver más allá de lo evidente, digo yo. Entonces es como ir viendo cómo hay personas que se acostumbran tanto a la mochila que físicamente cargan siempre una maleta, una mochila, un algo. Entonces para mí es como esa reflexión de qué tanto peso lleva que tiene
ese apego, esa adicción también a esa mochila. Y muchas veces este tema de la terapia, el ir a los profesionales, es como, no, es que yo no estoy enfermo, yo no necesito ayuda, eso es para locos, ¿no? Cuando realmente yo digo, yo creo que eso no es para locos, es más bien para gente emocionalmente responsable que necesita justamente hacerse cargo de esas pequeñas, de las mochilitas para ir sacando los cuadernos, ¿no? Ir sacando los cuadernos. Eso que dices tú es muy importante porque en eso interviene la cultura. Nuestra cultura, hasta hace algunos años, afortunadamente, yo creo que hoy mucho menos, pero esa cultura nos hizo ver como que nuestras situaciones como de salud mental hoy, que se denominan así, son malas, son para locos. Y si tú buscas un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, estás loco. Y no es así. Es esta persona, esta tercera persona que en su momento puede ayudarnos, no a darnos diciendo lo que hay que hacer en la vida, no es ayudarnos a juzgar más o menos duramente a nuestros cuidadores, sino ayudarnos a reflexionar y avanzar en ese camino. Algunos nos hemos, porque las situaciones de vida fueron tan duras, nos estacionamos en eso y nos quedamos en eso y no avanzamos. Y a veces avanzamos profesionalmente. Yo he encontrado en el camino personas brillantes profesionalmente que han alcanzado posiciones importantes. Sin embargo, emocionalmente se quedaron en la edad en la que sufrieron su situación, problema. Y eso a veces es bien chiquitos. Entonces, esta ayuda que hay que dar es justamente, ya no podemos regresar con varita mágica a nuestros padres, a que sean los padres de este niño chiquito, de esta niña chiquita, ¿verdad? Sino tenemos que ayudarle a que nosotros en esta posición adulta nuestra ahora, ayude a esa parte niña nuestra a dar ese paso, a crecer, a integrarse, porque estamos como divididos. Una parte es la que creció, el adulto, el profesional, y otra parte es esta parte emocional chiquita. Entonces, eso es un camino realmente retador, pero no es para locos. Yo pienso que es hermoso luego, si tú lo viviste, dar como a luz, entre comillas, a esta parte linda y a integrarla al ser y florecer así como hoy lo estás haciendo. Esa es una, perdón, no le interrumpo, siga. No, sigue, Catita, te escucho. Esa es justamente una analogía que yo logré palpar, sentir y vivir, esto de incluso si de pronto hubo, porque yo creo justamente eso, que no, a lo mejor no hay una mala intención, lo que hay es seres humanos heridos, seres humanos fragmentados, seres humanos que a lo mejor no han tenido la oportunidad, como muchos de nosotros, de acudir o de vivir terapias, ¿no es cierto? Entonces, justamente es ahora, ya desde esta adultez, parirme nuevamente, dar a luz a ese ser que realmente soy y abrazarme y contenerme, a lo mejor volverme ese adulto que no tuve cuando era niño. Entonces es hermoso mirar desde esa perspectiva de responsabilidad y también conciencia, porque ser consciente de que ahora yo puedo de pronto mostrar a otros también que sí se puede llenar, entre comillas, esos vacíos, no es esa varita mágica, pero sí saber que ahora, si a lo mejor no experimenté esa parte amorosa, esa parte tierna de alguno de mis padres o de los dos, lo que sea, pero ahora puedo yo ser esa madre que me abriga, puedo ser yo ese papá que me sostiene. Esa parte importante que dices tú es cuando yo sí puedo decidir, cuando era pequeña no. O sea, hice lo que estaba al alcance y algunos a veces personas se recriminan porque no hice esto, no hice el otro. Yo era un niño, una niña y en esa posición utilicé las estrategias de niño o niña que tenía. Ahora soy adulta y ahora puedo acompañar a ese niño, a esa niña interior y decirle, tranquila, yo estoy a cargo. Yo voy a hacerlo, no necesito esa estrategia que utilizabas cuando eras chica o chico y gritabas o insultabas o hacías cosas o hacías berrinche o qué sé yo. La estrategia esa la reemplazo de manera amorosa por este adulto o adulta que hoy puede hacer una reparación de una manera más saludable. Definitivamente. Bueno, y vamos a hacer nuestro primer corte musical, recordándoles que, al igual que todos nuestros invitados, Judith también trae una gran oferta, un gran regalo para todos aquellos que de una u otra manera resuenen con todos estos procesos. Recuerden que el tema de hacerse cargo es ser emocionalmente irresponsable de este ser humano que ahora
vamos construyendo todo este mundo que estamos ahora aquí. Topando este tema tan maravilloso y bello que realmente es más común de lo que nosotros pudiéramos pensar. Justamente como conversábamos en un momento con Judith, decíamos que muchas veces nos juzgamos y nos señalamos y creemos que el proceso que estamos viviendo es único. La intención de esto es justamente abrir esa posibilidad y decirte, no eres único. Habemos un montón que ha pasado, que ha vivido, que ha palpado. Entonces es como saber que sí hay herramientas y encontrar estas herramientas justamente en terapeutas, en personas, psicólogos que han sido preparados para esto. Bueno, mi querida Judith, volviendo nuevamente a lo que estábamos conversando primero, habíamos conversado y usted muy amablemente abrió la posibilidad de un 50% de descuento en un primer contacto en una terapia con usted. Déjenos saber de lo que se trata, por favor. Bueno, yo sé que el dar el primer paso es el más difícil, ¿no es cierto? Durante estos largos años que me ha dado la vida la oportunidad de estar acompañando a personas que lo han necesitado, lo sé, también en su momento yo también lo viví, y sé que cuando uno entra en contacto con alguien que le quiere pedir ayuda, no siempre es fácil. No siempre tenemos temor, por lo que decíamos hace un momento y tú lo mencionabas sobre este tema de ser juzgados. Incluso de que si voy a hablar de mi papá o de mi mamá en la cita, me voy a sentir como no bien. Y entonces me voy a sentir mala hija, mal hijo. Entonces, el ayudar de esta parte, ya que tú me has dado la oportunidad de entrar en este vehículo de información, de darles ese 50% de descuento para como darles una mano, como estirar un poco la mano y decir, venga. Y también que lo experimenten, ¿no? Porque también no todos, si esa persona en este primer encuentro se siente bien, entonces quiere continuar y quiere invertir, porque esto yo siempre sé que es muy difícil, a veces uno dice económicamente no me alcanza, no puedo, pero vemos que a veces hacemos alcanzar para otras cosas que tal vez sean de menos inversión en mi vida. Lo que uno saca en la terapia se va con uno y usted lo puede atestiguar, yo lo puedo atestiguar. Lo que yo crecí como persona, como ser humano, vive conmigo y sigue viviendo hasta que yo ya no esté. Entonces, yo les invito siempre a mirar como el ponerse en contacto con una persona que les va a ayudar en su salud mental es siempre una inversión y la mejor inversión posible. Porque si ustedes están bien, lo que se construye alrededor de ustedes estará mejor, sean hijos, esposos o lo que sea. Definitivamente esta analogía que acabas de señalar ahorita es vital porque nos cuesta muchísimo hacer esas inversiones en nosotros. Y a mí me gusta mucho hacer referencia a las personas que de una u otra manera llegan a mí y yo digo, cuando tú tienes tu vehículo, ¿qué es lo que haces? Le armas de las mejores piezas, le pones las mejores llantas, el volante, todo lo que necesita, incluso hasta lo que no necesita, porque también es un poco tema estético, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿y qué pasa contigo? ¿Por qué no te has puesto justamente esas mejores llantas, justamente y no solamente hablando del plano físico, ¿no? Somos el sostén y el motor de esta experiencia y no nos prestamos atención justamente cuando la llanta se bajó, cuando a lo mejor ese corazón está viviendo una experiencia dolorosa, porque eso es otra cosa también, menospreciamos mucho los procesos que vamos viviendo. Entonces es como atender justamente este vehículo que es el que contiene esta alma y está aquí. Entonces, antes de seguir, voy a invitarles a todas las personas que están conectadas este momento con nosotros a que justamente den ese primer paso que Judith acaba de señalar ese momento. Sé que es difícil, sé que cuesta, pero a veces es necesario. Y solamente con una pregunta, a lo mejor esa pregunta o esa información o ese compartir que yo voy a poner este momento en el chat o lo que sea, voy a abrir el parámetro para que todos los demás digan, ah, mira, esto realmente pasa o es este el camino. O así no hay esa respuesta de los demás, yo ya di ese primer paso y es como abrir esa puerta, ¿no? Como abrir esa puerta y decir, ya estoy adentro y ahora tengo que avanzar. Judith, hablando de justamente estos temas, hemos hablado un poquito de ese niño que realmente yo creo que el niño es vital, importante, la parte de la infancia es vital e importante en este proceso de crecimiento y de fortalecimiento del ser. Pero ahora viene ese pequeño rebelde, el adolescente, cuando realmente todas estas cargas, estas mochilas empiezan a florecer y esas heridas incluso se declaran en rebeldía. ¿Qué pasa en este proceso de la adolescencia? Bueno,
ahí yo siempre recuerdo que los padres usualmente vienen con el adolescente a terapia y dicen, ay, es que hasta la primaria era maravilloso, era súper tranquilo, era buen estudiante, era un montón de dones, porque era un niño que más obedecía y tal vez reflexionaba menos, a veces actuaba, pero no con tanta reflexión. Pero 10, 11 años ya en cambio son bien contestatarios, bastante irreverentes, porque ya van teniendo esta capacidad de abstraer, de reflexionar. El adolescente es el luchador de las causas, buenas y malas, por eso es que es fácilmente manipulable por políticos, lastimosamente por personas de poder para ganarlos a sus espacios. Entonces, él ya se revela o ella se revela a situaciones que percibe como injustas. Y por eso trata de hacer reivindicaciones y sus formas quizás no son las mejores, pero además busca sus propias identidades. Y creo que eso cada uno lo habremos vivido más o menos en nuestra historia y no siempre hubo adultos solícitos o adultos empáticos que puedan entender ese momento de nuestras vidas y las reprimió de manera dura o injusta. Algunos incluso por situaciones de vida ni siquiera pudieron vivirla adecuadamente, sino porque ya trabajaban, porque ya tenían que estar hecho cargo de situaciones que no era su responsabilidad, pero les tocó. Entonces creo que todas esas situaciones son súper importantes revisarlas, ¿no? Porque algunos se quedaron ahí con resentimientos fuertes contra sus cuidadores, contra sus padres, sus madres, su familia, o buscaron alianzas con pares. Trataron de encontrar respuestas a sus propias vidas a través de otros adolescentes que se juntaban y que vivían situaciones parecidas y obviamente sin mucha experiencia y sin mucha guía, tomaban caminos equivocados. Entonces hay conductas de mucho riesgo que pueden haberse tomado, algunos y algunas fueron adolescentes, padres, madres. Les tocó criar hijos sin haber tenido realmente una conciencia clara de lo que era esa responsabilidad. Y avanzar así hacia la joven adultez, a veces algunos llegan llenos de muchos enojos, de muchos rencores, frustraciones, impotencia, miedo, ira, inseguridad. Y todo eso repletado hay que ayudar a dar un cauce adecuado en el proceso, porque si no sale, como sale, Ujú. y lastimosamente no bien. Y es incluso nuevamente volviendo al tema de la cultura, este tema cultural de justamente apagar, de castrar esa actitud del rebelde o del adolescente que realmente es la formación ya del adulto, ¿no? Entonces es como en esta adultez enseñar a cuestionar, pero cuestionar desde una parte no totalmente desde el sinsentido, sino entendiendo y discerniendo qué es lo que estoy cuestionando, qué es lo que estoy haciendo, que a lo mejor al no juzgar y al no castigar, porque realmente el adolescente creo que es esa parte en la que más nos castigan, justamente por eso de el señalamiento, los padres se sienten juzgados, muchas veces afloran estos juzgamientos, estos cuestionamientos a los padres. Entonces hay esas pugnas familiares. Qué diferente sería que justamente desde ese adulto sano y responsable emocionalmente hablando, pueda indicar al adolescente justamente, a ver, esto te está pasando, ¿qué es lo que estás cuestionando? ¿Qué es lo que estás señalando? ¿Cuál es realmente el origen de esto que tú estás ahora señalando? Es muy cierto lo que estás diciendo, Katy, porque aquí es importantísimo una estructura, límites sanos. No significa, yo creo que ahora más bien hemos caído mucho en no dar una buena estructura, en no poner límites, quizás porque como nos sentimos culpables de haber algunas cosas, de culpables de no haber dado, que culpables de no haber estado, culpables de no haber puesto, un montón de culpas, no nos permiten poner una estructura adecuada de límites. Y entonces el adolescente sin límites también se mueve mal, porque toma caminos de riesgo. Papás que se sienten culpables y no les ponen límite, les deja que vayan hacia situaciones que ponen en riesgo su propia vida. Y creo que el adolescente, a veces le decimos, es que eres irreverente, grosero, gritas y todo eso, y a veces no nos damos cuenta que la comunicación que tiene el adolescente es la misma que nosotros les hemos enseñado, porque la comunicación no se hereda, se aprende, y se aprende en los entornos donde crecemos. Entonces, si yo tengo un papá o una mamá que grita, unos familia que siempre están poniendo en los reclamos de una manera no adecuada, violenta, no vamos a esperar menos de este muchacho o de esta muchacha, porque está copiando lo que ha aprendido.
Y a veces es la única forma que se puede sentir escuchado o escuchada. Entonces, esa empatía que yo decía que debemos tener con nosotros mismos en nuestros procesos desde que somos chiquitos, va mucho en este tiempo de la adolescencia, porque muchos se recriminarán de cómo fuimos adolescentes, cómo hice sufrir a mi papá, a mi mamá en la casa, hice esto, el otro, pero también es entender qué me llevó a tomar esas situaciones de riesgo, hacer esas conductas en ese momento y buscar la reparación que luego habré podido hacerla, o a lo mejor esté esperando hacerse. Ujú. Sí, y ya solamente la observación, ¿no? El ser consciente de gusto, esto pasó, esto sentí, esto viví, ya es como ese primer paso. Yo digo que lo que se ve se puede cambiar, porque mientras esté en el inconsciente, permanecerá en el inconsciente y no habrá nada que hacer. Pero ya cuando se ve, ya es otra cosa, y es como una invitación. Se abrió la puerta para entrar y poder hacerse cargo. Bueno, aquí tenemos un mensaje. Edel Alvear dice: felicitaciones a la reconocida psicóloga Judith Morejón. Así es, felicitaciones y gratitud por ese trabajo inmenso. Gracias por su ayuda a la humanidad, dice. Así es, así es. Todos estamos, yo en particular me uno a esta gratitud. Invitándoles nuevamente a que está abierta la posibilidad a tomar esta terapia justamente con esta maravillosa profesional. Solamente poniendo, porque como decíamos, la voluntad es el primer paso, ¿no es cierto? Entonces, solamente poniendo en el chat, yo quiero, la primera persona que ponga el yo quiero se hará acreedora al 50% en el primer contacto, la primera terapia con Judith. Entonces, creo que queda claro la invitación, igual preguntas, sugerencias, incluso inquietudes, ¿no? Comentarios, compartires, que es eso. Mientras uno se permite, los otros también se permitirán. Y como decía, la intención es esa, crecer juntos y brillar juntos. Judith, este gran cuestionado, el adolescente, está mal visto y está señalado. Pero ¿qué pasa con nuestro adolescente? Con el que nosotros todavía vivimos. ¿Cómo seguimos experimentando ese adolescente que a lo mejor quedó después de todo eso con una patarrenga, como decimos, ¿no es cierto? Y ahora hay que retomar. ¿Qué pasa desde ahí? Bueno, pasa exactamente lo que tú dices, se quedó con muchas culpas encima probablemente, ¿no? Porque con sus limitaciones de edad, de experiencia, hizo muchas cosas que tal vez le lastimaron y les lastimó. Y necesita entenderse, necesita volverse a poner en contacto y quizás la lucha, yo estoy bastante segura que fueron legítimas, fueron desde el amor hacia su misma familia, a veces por hacer justicia a su madre, a su padre, a sus hermanos, a qué sé yo. Y no fue tomado de la mejor manera, fue silenciado de maneras fuertes, incluso por autoridades de colegio, por cosas que habrá pasado. Y que también habrá cosas que necesita hacerse responsable porque no las hizo bien, ya puede reflexionar y tal vez no pensó adecuadamente. Entonces yo creo que no es un tiempo de pasar solamente poniendo el dedo, ¿no? Sino también diciendo, a ver, ¿de qué sí me puedo hacer reflexión y responsable yo? ¿De qué parte yo sí fui responsable? Y esa es la parte que la asumo, pero también es poder entender que había otras cosas que no eran mías y eran responsabilidad de un otro, de una otra. Y nuestra tarea, como digo, siempre en el proceso, es empezar a empatizar con él o con ella y decir, mira, yo hice esto porque necesitaba o porque había sido, no me había sentido legítimamente amado o amada y entonces hice estas conductas tratando de que me vean o tratando de qué sé yo, lo que sea. Y vamos como la matrioshka rusa, como esa muñequita que es una muñeca grande dentro de otra y de otra, ¿no es cierto? Eso es lo que tratamos de hacer con estas partes nuestras. Ya hemos ido desde el bebé, hemos ido el infante, el escolar, ahora estamos con el adolescente y caminamos un poco más, porque la idea no es crecer, es ver qué podemos hacer y también qué cosas podemos asumirlas como parte necesaria que tuvimos para ser las personas que hoy somos. Las personas que hoy podemos mirar la vida de otra manera y quizás despojarnos del rencor, de la ira, de las culpabilizaciones y más bien integrarlas con el propósito de qué nos han dejado para aprender, de qué hemos podido aprender en este camino que no ha sido fácil, pero que está ahí. Pero ¿qué fue el camino? ¿Qué fue el camino? Y a mí me gusta mucho hacer esta comparación mucho de lo que es la culpa y de lo que es la responsabilidad.
La culpa más bien se vuelve justamente ese peso, esa mochila que me aplasta para abajo, mientras que la responsabilidad es ese, a ver, voy a ver cuál es mi mochila, voy a abrir la mochila y voy a ver qué es lo que hace. Entonces me vuelvo el hacedor, ya no me quedo desde la culpa, sino desde el hacedor. A ver qué es lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar, pues lo dejo, lo observo, lo miro y a lo mejor corrijo de alguna manera todas estas cosas. ¿Qué piensa usted, mi querida Judy? A mí me parece que es muy, muy importante lo que dices, ¿no? Y muy cierto. La culpa es una emoción y nosotros no la elegimos sentir, solo surge. Surge frente al contexto, frente a nuestros pensamientos, frente a la forma como vivimos y surge, está ahí. Pero cuando tú hablas de la responsabilidad es lo que yo sí decido hacer con eso. Ahí ya entra la parte más adulta, porque ya está mi decisión, el ver cómo voy, qué camino le voy a dar a esa emoción que tengo adentro, a mi culpa. Si desde la culpa yo quiero volverme agresor de a quienes pienso que son los que me victimaron, o yo decido también mirar qué es lo que yo puse para esto y tomar el camino de responsabilizarme, es decir, asumir la reparación desde la parte que a mí me toca. No todo, porque no todos somos responsables de todo, ¿no es cierto? Sino la parte que me toca, de qué manera puedo reparar a quienes también yo ofendí o lastimé, y cómo esperaría que también los que lo hicieron conmigo puedan reparar. Entonces creo que es ese paso que dices tú, porque la culpa como emoción me deja a mí como hecho un ovillito metido en un huequito, ¿no es cierto? Me siento así, con ese peso que decías tú sobre los hombros. Pero cuando respiro y digo, lo asumo y veo la responsabilidad, saco el pie y doy el paso fuera del huequito y empiezo a caminar hacia lo que sí puedo hacer. Ujú. Bueno, tenemos un comentario que dice, siempre es necesario enfrentar y encarar nuestras penas y dolencias de nuestra niñez o adolescencia. Gracias por invitar a tan notable profesional como es la doctora Judith Morejón y gracias por darnos luces para poder canalizar y sobrellevar todas estas cargas y soltarlas. Así es, todos tenemos, como conversábamos con Judith, todos tenemos esto y ahora es esa invitación. A todos podemos hacerlo y así a lo mejor dejar un poquito mejor este mundo que estuvo como estuvo cuando llegamos, ¿no? Porque cada uno barriendo el patio de su casa es donde vamos a dejar realmente las cosas listas. Es la propia vida, ¿no? Siempre estamos evolucionando, siempre estamos creciendo y desde esta adultez ahora estamos abrazando estas partes de nosotros. Y ahora viene justamente esta parte de la adultez, esta etapa de la vida que ahora ya la mayoría de los que estamos aquí estamos transitando. Cuéntenos un poquito de este tema, Judith. Bueno, si ya veníamos arrastrando un tiempos difíciles en nuestras historias y en nuestros caminos, pues luego la adultez es donde se cuajan muchas cosas, lastimosamente no las mejores. Algunos han tenido que venir ya viviendo y sufriendo desde hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Y empezaron a trabajar, empezaron a convertirse a que la vida les impuso ser adultos cuando todavía no estaban listos para hacerlos, ¿no? Porque tuvieron que trabajar, como te decía, asumir responsabilidades que no eran. Y a veces con toda esa emocionalidad de frustración, impotencia, ira, miedo y todo lo demás, abordan esta nueva etapa. En esta nueva etapa algunos tendrán la suerte de seguir cuidados y entrar a universidad, en buscar alternativas, pero si adentro las cosas no están bien cuajadas, empiezan a saltar de una universidad a otra, de una carrera a otra, buscándose, no se encuentran todavía. Y empiezan también a buscar trabajos. Nuestro país no es el mejor momento para estos grupos porque no ha ofrecido muchas alternativas como para caminos y por eso es que tenemos una etapa con muchos jóvenes migrantes, jóvenes que salen del país buscando otras posibilidades en otros países y eso es triste para nuestra realidad nacional. Familias que a veces tienen que buscar la manera de hacerse deudas enormes, porque a veces digo, 10, 15 mil dólares logran para irse, pero tal vez si la invirtieran aquí, tal vez sería, ¿no? Pero no sabemos cómo es las situaciones que viven. Algunos ya han formado esta pareja, ya tienen hijos o no, o sin pareja, pero ya hicieron niños y niñas que vienen en esas situaciones nuevamente a ser parte de este nuevo ciclo. Entonces creo que es importante ver dónde estamos nosotros, qué edad tenemos ahora, cómo viví esa etapa, ya trabajaba, tuve la oportunidad de estudiar. Algunos dicen lastimosamente, sí, estudié, pero no era lo que yo quería. Era lo que mi papá o mi mamá quisieron que yo estudie.
y no me dejaron, o algunos incluso entraron a situaciones o la milicia o la vida religiosa y se salieron porque buscaban familia y creyeron que esos espacios les iban a dar, pero no, porque no es elecciones conscientes, ¿no? Y entonces creo que es una etapa que bien vivida es hermosa porque viene etapa con independencia, con también reconocimiento de las capacidades que uno tiene, ¿no? De que ahora puedo trabajar, algunos empiezan haciendo pequeños trabajos y luego van viendo que va dando fruto, comienzan a crecer en sus trabajos de mejor forma. Y entonces creo que todo eso es maravilloso y ojalá todos pudieran vivir así, pero sin embargo es encontrar y decir, bueno, ¿cuál fue mi realidad? Y si esa realidad que empecé a vivir en ese tiempo compagina con la realidad que estoy ahora. Quizás por eso he encontrado mucho en este tiempo familias reconstituidas, con hijos los tuyos, los míos y los nuestros. Y a veces esos padres siguen tan perdidos que siguen haciendo otras relaciones y estos hijos van quedando a sí mismos en el camino con mucha tristeza, con mucha falta de camino para saber y sentirse amados o con la seguridad de hacia dónde realmente van. Entonces, creo que es una etapa que hay que asumirla con mucha responsabilidad y los adultos ayudar mucho en la orientación adecuada porque es una etapa fundamental en la que ellos ya van buscando la construcción de su vida profesional, pero también familiar, con quien buscando esta pareja con la que quisiera hacer mi camino de vida. Y entonces estamos en mucho tiempo de transiciones, nosotras como mujeres incluso, ¿no es cierto? Ya no es que queremos tanto casarnos, tener hijos, queremos tener, desarrollarnos en nuestras carreras, en nuestras profesiones, y en cambio otros ya están con hijos y están queriendo ver si recuperan ese tiempo. Entonces hay que hacer un proceso importante de acompañamiento y de búsquedas de solidificar esa identidad que a lo mejor no está bien todavía, pese a que ya estoy avanzando en años, todavía me siento como perdido o perdida, inseguro, insegura, buscando y a lo mejor creyendo que saliendo fuera de estos espacios o fuera de sus familias van a encontrar lo que todavía dentro no está bien claro. Y esa es la clave, el encontrar adentro todas esas cosas que a lo mejor he ido buscando de una u otra manera en el externo, pero realmente si algo tengo claro yo es que no voy a encontrar afuera nada que no haya construido dentro de mí. Entonces es esa construcción, ¿no? Y dejar aquí sentado de que nunca es tarde. Puede estar a lo mejor ya en la adultez, ya en la tercera edad, pero sin embargo, yo creo que ni siquiera, bueno, ya, el momento que partimos de este plano, pues se nos acabó el juego, como dice Game Over, pero mientras ese titulito, ese cartel no salga, hay una oportunidad, hay una manera de poder reconstruir de pronto la vida que tuve y honrar a este proceso que he vivido yo, tomando justamente ese niño, ese adolescente, ese joven, y ahora desde este adulto también poder abrazar y caminar en esa integración. Entonces, con esto hago énfasis de que el regalo que nuestra querida Judith nos ha traído para todos nosotros es la posibilidad de dar ese primer paso para encontrar una herramienta o un camino de reconstrucción a eso que quiero, con el 50% de terapia. Entonces, la invitación era que yo solamente ponga yo quiero y hacer énfasis en que Judith hace también sesiones virtuales porque estamos vistos a nivel internacional. Entonces puede ser que alguna persona que está conectada en este momento dice, ¿cómo quisiera yo, pero no estoy en el Ecuador? No hay problema. Menos mal ahora contamos con todos estos medios virtuales y la posibilidad está abierta para que aquella persona que desee tomar esta consulta lo haga. Incluso puede ser solamente una sesión, ¿cierto, Judith? Puede ser una sesión de conversar, de compartir, y a lo mejor decide que con eso está bien, ya encontró ciertas luces. ¿Cierto, Judith? Esto es así. Así es, o sea, cada persona sabe lo que necesita y cada persona es la buscadora. No, ninguno, como decimos, somos monedita de oro para todo el mundo y por eso está bien buscar con quien sea, pero el buscar una ayuda externa no te hace menos capaz.
que piense en eso, que es solamente que en un momento dado de nuestra vida, en una crisis que estamos, necesitamos esa lucecita de alguien que nos ayude a pasar ese camino en ese momento de la vida. Definitivamente, y gracias por ser esa luz y ese camino en este momento para todos nosotros. Entonces, Judith, nuevamente, solamente en la frase yo quiero, ya se abrirá la posibilidad y seré de canal para hacer esa conexión entre la persona que tome esta terapia y Judith. Entonces, Judith, aquí hay, vamos a ir cerrando y estructurando un poquito como para ir encuadrando toda esta conversación que hemos tenido. Yo ayer, mientras pensaba y sentía un poquito cómo vamos a ir manejando esto, se me vino ciertas virtudes, características o cosas que pueden ser, y me gustaría, Judith, que a través de su experiencia y a través de esta mirada sistémica, logremos justamente aunar estas cosas. Para mí, las características de la niñez sería inocencia y pureza, ¿no es cierto? La adolescencia, vitalidad y fuerza. La adultez o la vejez sería sabiduría y responsabilidad. ¿Cómo vemos este camino? Yo invito a verlo desde la esperanza. Y como aprendí hace poco, la esperanza del verbo esperanzar. Porque a veces vemos la esperanza como que me siento a esperar que venga algo, que me dé la oportunidad. Pero cuando pienso en esperanzar, decido ir tras él. Decido caminar tras él. Y está en mí, en mi responsabilidad, en mi deseo, en mi anhelo, el que pueda buscar atraer a mi vida lo que yo necesito y quiero. Y eso es importante. Entonces, esas frases tan lindas que has puesto a cada etapa de la vida, que hoy en el momento de vida en que estoy, cómo irlas recogiendo y cómo irlas integrando para de cara a lo que me venga, a lo que la vida, Dios, dependiendo de la espiritualidad que cada uno lo maneje, me dé la posibilidad de avanzar de la mejor manera desde mi decisión y desde mi trabajo, para no vivir culpando al resto de lo que no he podido ser o lo que no he podido obtener, sino con la certeza y la seguridad de que voy para lo que yo quiero consolidar en mi vida y para los míos también. Porque si yo estoy bien, lo que se asiente sobre mí estará bien. Claro que sí. Y qué hermoso mensaje con el que vamos a ir cerrando esto de la esperanza. Estamos en un mundo en el que poco a poco vamos perdiendo justamente ese contacto humano, esta fe, esta esperanza de justamente creer y saber que aquellos sueños o aquella imagen que en algún momento pude tener de lo que yo quiero ser o de lo que ya soy, a lo mejor estoy solamente a un pasito así de poder crearlo. Y la esperanza es el que me mantendrá a que a lo mejor al último paso no desista y eche para atrás todo ese camino construido. Sí, así es lo que esperamos, ¿no es cierto? Esperanzar, movilizarnos, porque es lo que necesitamos, nuestra sociedad necesita, nuestro país lo necesita, el mundo lo necesita. Y sabemos que el movimiento de uno moverá al resto, porque nadie nos movemos solos. Entonces, ese es el camino y la esperanza que también tengo al haber venido aquí, al haber disfrutado de tu compañía y de la de tantas personas a través de ustedes, de la radio, y que se mueva en el mejor sentido posible y bueno para cada uno. Que así sea, y bueno, como bien señalaba cada uno en su creencia, en su espiritualidad, en sus conceptos, pero creo que cuando de una u otra manera dos corazones se juntan a latir juntos justamente con el sentimiento de la esperanza, va generando una onda expansiva y a lo mejor eso resuena con otros corazones que están sintiendo y ojalá ese sea la misión o a lo mejor el cumplido de este programa, el generar un poquito de esperanza y que esos corazones que a lo mejor están latiendo ahora un poquito más bajo de lo que realmente latimos, se conecten con esa esperanza y vean justamente en una terapia, en un camino, en a lo mejor acudir a ese amigo, a esa amiga, que a lo mejor lo único que necesita es abrazarme y decirme, sí, tú puedes, a lo mejor hasta ahora no lo has hecho, pero hoy puedes construir ese primer paso a esa nueva vida que debe ser. Entonces, mi querida Judith, yo creo que el mensaje está dado, la esperanza es el camino y muchas gracias por justamente ser ese foco de esperanza en este momento y no solamente quedarse justamente en esa espera, sino mostrar cuál es el camino para llegar a concretar. Así es que muchas gracias, Judith, y a todos ustedes. Perdón, le doy paso, Judith.
Bueno, quiero agradecerte a ti, como digo, a la radio, a darme esta oportunidad de tener esta forma de conectarme con seguro tantas personas que se conectan con ustedes y de dar esta oportunidad de llevar el mensaje del regalo de vida que yo he tenido y que me ha permitido guiar a otros, porque yo también aprendí a ser guiado desde el amor. Así es Así es. que muchísimas gracias, Katy, y que los mejores éxitos para ustedes en el programa, que sigan difundiendo de manera tan hermosa. Muchas gracias por recordarles que la invitación está hecha, que si bien es cierto, ahora a lo mejor no estuvieron, pero en diferido nos ven muchas personas y a lo mejor ahí toman esta terapia. Yo estaré haciendo contacto y justamente ya para despedirnos alguien dice, gracias, qué interesante tema. Nunca es tarde para instruirse y mejorar la vida. Así es, nunca es tarde. Siempre será el mejor momento y el momento en que empecemos será el perfecto, pero lo importante es empezar. Así es que recordándoles como siempre que nosotros somos los alquimistas y las alquimistas de nuestro camino y que podemos justamente dar esos pasos que son importantes, pero lo importante es darlos. Bueno, antes de voy a leer un mensajito que dice aquí, qué bonito programa, es importante el tomar responsabilidad de nosotros mismos. La esperanza, el perdón y el entendimiento son la forma de entender los errores que nuestros padres pudieron haber cometido. Así es, totalmente de acuerdo, y es eso, ¿no? Entender que a lo mejor fueron vistos como errores, pero que justamente al entender se entiende que también fue desde esas heridas que cada uno de nosotros podemos tener. Y a eso es mirarlo desde otra manera, y como bien señalaba Judith en la última frase que dijo, el amor es la clave. Y con esto nos vamos a quedar. Y muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Judith, por su presencia y será hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.